La capitana Sarah Belton apoyó su mano palmeada contra la fría pared de metal del puente de mando de su nave. A través del gran ventanal, podía ver los incendios que ardían en su planeta natal, allá abajo. Las llamas anaranjadas se extendían por el hermoso mundo azul y verde como una enfermedad. Su gente moría allá abajo, y ella no podía hacer nada para evitarlo. Los Kalari siempre habían sido un pueblo pacífico. Durante más de 3.000 años, nunca habían librado una guerra. Sus naves estaban construidas para la exploración y el comercio, no para la batalla. Sus armas estaban diseñadas para aturdir a animales salvajes, no para matar soldados enemigos. Creían que toda vida era sagrada y que los problemas podían resolverse con palabras y entendimiento. Pero a los Vorak no les importaban las palabras ni el entendimiento. Las naves enemigas pendían en el espacio como lanzas gigantes de metal, negras y afiladas contra el fondo de estrellas. Habían llegado hacía 3 días sin previo aviso. Sin mensajes, sin exigencias, sin oportunidad de hablar. Simplemente comenzaron a destruir todo lo que encontraron. Ciudades, granjas, estaciones espaciales, naves mercantes. Nada estaba a salvo de sus armas. La propia nave de Sarah, la luz de la armonía, apenas se mantenía en una pieza. Su tripulación de 43 miembros había luchado con valentía, pero sus armas eran como arrojar guijarros a una montaña. Las máquinas de guerra Vorak eran demasiado fuertes, demasiado rápidas, demasiado numerosas. La capitana llamó a su oficial de comunicaciones desde el otro lado del puente. Su voz era débil y cansada. Estamos recibiendo informes de las colonias exteriores. La estación Kema ha desaparecido. La instalación minera en la luna de Yorvak ha dejado de responder. Están atacando todo a la vez. Sarah cerró los ojos por un momento. 3 sistemas estelares, más de 2.000 millones de Kalari, todos bajo ataque al mismo tiempo. Los Vorak lo habían planeado a la perfección. Habían estudiado a su pueblo, aprendido sus debilidades y golpeado donde más dolería. Capitana Belton, llamó otra voz. Esta pertenecía a su oficial táctico, un joven llamado Teel Corbani. La flota de defensa está dispersa. La mayoría de nuestras naves están dañadas o destruidas. Las pocas que quedan intentan evacuar a los civiles, pero los Vorak siguen atacando las naves de refugiados. Sarah abrió los ojos y miró a su tripulación. Todos la observaban, esperando órdenes. Eran buena gente. Gente amable que nunca había conocido la verdadera violencia hasta hacía 3 días. Tenían familias en los planetas de abajo. Hijos, padres, amigos, todos en peligro. Caminó lentamente hasta su silla de mando y se sentó. El cuero estaba rasgado por un trozo de metal que lo había golpeado durante el último ataque. Todo en su nave estaba roto o rompiéndose. Les quedaba quizás 1 hora de soporte vital y sus motores estaban fallando. ¿A cuántos de los nuestros hemos evacuado?, preguntó. Unos 50.000 hasta ahora, respondió Teel. Pero todavía hay millones atrapados en la superficie. Los Vorak están bombardeando los puntos de evacuación. No solo intentan conquistarnos, capitana. Quieren aniquilarnos por completo. Sarah sintió algo frío y pesado instalarse en su estómago. Había oído historias sobre el imperio Vorak de otras especies. Eran guerreros que vivían para la batalla y la conquista. Creían que solo los fuertes merecían sobrevivir. Para ellos, las especies pacíficas como los Kalari no eran más que objetivos. ¿Y la ayuda de otras civilizaciones?, preguntó. ¿Alguien ha respondido a nuestras llamadas de auxilio? Su oficial de comunicaciones negó con la cabeza con tristeza. La Confederación Serani envió sus condolencias, pero dijo que no pueden arriesgarse a una guerra con los Vorak. La Federación Mollisk se ofreció a aceptar refugiados, pero no enviará ayuda militar. Los seres de cristal de Alter simplemente no respondieron. A Sarah no le sorprendió. La galaxia estaba llena de especies que preferían mantenerse a salvo antes que ayudar a otros. Todos temían a los Vorak. Todos, excepto. Capitana, volvió a llamar el oficial de comunicaciones. Estoy captando algo extraño. Es una transmisión de muy largo alcance que viene del borde exterior de la galaxia. De un sistema llamado Sol.
¿Sol? Sara nunca había oído hablar de él. ¿Qué especie vive allí? Según la base de datos galáctica, se hacen llamar humanos. Son una especie relativamente nueva. Solo hicieron contacto con la galaxia hace unos 50 años. Su nivel tecnológico está catalogado como moderado. Su poder militar es menor. Sara sintió que su esperanza se desvanecía. Otra pequeña civilización que probablemente no podría ayudar aunque quisiera. Pero entonces su oficial continuó hablando. Capitana, no solo están escuchando nuestra llamada de auxilio. Están respondiendo. El mensaje está llegando ahora. El puente se quedó en silencio mientras la transmisión comenzaba a reproducirse. La voz que salió por los altavoces era fuerte y clara, hablando en un Kalari perfectamente traducido. Aquí la almirante Lisa Carter, del Comando Espacial Terrano, en respuesta a la llamada de auxilio de la República Kalari. Hemos recibido su mensaje y comprendemos su situación. Se enfrentan a un enemigo que busca destruir toda su civilización. Han pedido ayuda, y ayuda es lo que recibirán. Sara se inclinó hacia adelante en su silla. Había algo en la voz humana que nunca antes había oído en otras especies. No era piedad ni simpatía. Era ira. Una ira fría y controlada. El mensaje continuaba. Estamos enviando una flota a su ubicación de inmediato. Puede que nuestras naves no sean las más grandes ni las más avanzadas, pero les prometo una cosa. No dejaremos que su pueblo muera mientras nos quede aliento. La humanidad tiene una regla simple. Cuando alguien pide ayuda, respondemos. Resistan, Kalari. La tormenta acude en su ayuda. La transmisión terminó, dejando el puente en completo silencio. Sara miró a su tripulación. Por primera vez en 3 días, vio algo más que desesperación en sus ojos. Vio esperanza. ¿A qué distancia está ese sistema Sol? Preguntó. A unas 2 semanas de viaje a máxima velocidad, respondió su navegante. 2 semanas. Sara se preguntó si tendrían 2 semanas. Se preguntó si alguno de ellos seguiría vivo cuando llegaran esos humanos, pero por ahora no importaba. Alguien había oído su llamada. Alguien venía. Se levantó y volvió al ventanal. Los fuegos en su planeta seguían ardiendo y las naves Borak aún pendían en el espacio como buitres. Pero ahora había algo más ahí fuera, en la oscuridad entre las estrellas. Había esperanza, moviéndose hacia ellos a una velocidad superior a la de la luz. Sara apoyó la mano en el cristal y susurró una plegaria a los antiguos espíritus de su pueblo. Que sean lo bastante fuertes, dijo en voz baja. Que sean lo bastante rápidos. Que sean todo lo que nosotros no somos. Muy lejos, en un pequeño sistema en el borde de la galaxia, 12 naves de guerra humanas se preparaban para el salto más largo de sus vidas. El teniente comandante Jake Morrison estaba en la bahía de armamento de la US Golpe de Trueno, observando a su tripulación prepararse para la guerra. A su alrededor, los marines revisaban sus rifles mientras los ingenieros realizaban las últimas pruebas en los sistemas de misiles de la nave. Todos se movían con determinación, pero Jake podía ver la tensión en sus rostros. Estaban a punto de saltar a una lucha contra un enemigo al que nunca antes habían visto. La Golpe de Trueno no era la nave más grande de la flota humana, pero era rápida y letal. A diferencia de las hermosas naves curvas que construían otras especies, las naves humanas parecían lo que eran: armas de guerra. Ángulos afilados, blindaje grueso y cañones apuntando en todas direcciones. La nave había sido construida por gente que entendía que, a veces, la única manera de proteger lo que amas es destruir lo que lo amenaza. Jake caminó por el pasillo hacia el puente, pasando junto a miembros de la tripulación en sus puestos. Cada persona que veía era un voluntario. Cuando la almirante Carter había pedido naves para responder a la señal de socorro Kalari, se habían presentado más voluntarios de los que cabían. Así eran los humanos. Cuando alguien necesitaba ayuda, acudían corriendo. El puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los ordenadores y el pitido ocasional de los datos entrantes. Jake tomó su posición en la silla de mando y miró la pantalla principal. Mostraba el mapa estelar con su ubicación actual y su destino, el espacio Kalari, donde toda una civilización luchaba por su vida. Informe de estado, dijo Jake a su tripulación.
Todos los sistemas en verde, señor, informó su oficial táctica, la teniente Amy Rodríguez. Armas cargadas y listas. Nuestras bahías de misiles están llenas y nuestros sistemas de defensa puntual están en línea. Navegación fijada, dijo el alférez Danny Roberts desde el puesto de piloto. Listos para saltar a su orden. Jake asintió y abrió un canal de comunicación con el resto de la flota. En su pantalla aparecieron los rostros de otros 11 capitanes, cada uno al mando de una nave llena de humanos dispuestos a morir por gente que nunca habían conocido. Aquí Morrison, dijo. Todas las naves, informen de su estado para el salto. Uno por uno, los otros capitanes confirmaron su preparación. La capitana Susan Hayes del destructor US Relámpago. El capitán Paul Bennett del crucero pesado US Martillo. La capitana María Santos del transporte de tropas US Guardián. Cada nave tenía su propia tarea, pero todas trabajarían juntas como una sola fuerza. La nave más grande de la flota era el portaaviones US Valkyria, comandado por la propia almirante Carter. Jake podía verla en su pantalla ahora, sentada en su silla de mando con la misma expresión serena que siempre lucía antes de una batalla. Había luchado en 3 guerras antes de esta, y sabía lo que significaba llevar a la gente al peligro. Escuchen todos, dijo la almirante Carter, su voz resonando claramente a través del sistema de comunicación. Estamos a punto de saltar a una situación que ninguno de nosotros ha enfrentado antes. El Imperio Borak ha estado conquistando mundos durante más de 1000 años. Son más grandes que nosotros. Son más fuertes que nosotros. Y tienen más naves que nosotros. Jake vio a algunos de los miembros de su tripulación intercambiar miradas preocupadas. No los culpaba. Los informes de inteligencia que habían recibido sobre los Borak no eran alentadores. Cada guerrero Borak era el doble del tamaño de un humano y estaba cubierto de una armadura natural. Sus naves estaban construidas como fortalezas voladoras, diseñadas para soportar daños masivos y seguir luchando. Pero la almirante Carter no había terminado de hablar. Sin embargo, continuó, los Borak tienen una debilidad. Luchan como individuos, no como un equipo. Cada guerrero quiere demostrar lo valiente y fuerte que es. Cargan directamente contra sus enemigos porque creen que así se ganan las batallas. Jake sonrió levemente. Definitivamente, no era así como los humanos libraban las batallas. Vamos a enseñarles algo que nunca han visto antes, dijo la almirante. Vamos a luchar como una sola unidad. Cuando esperen que huyamos, nos mantendremos firmes y lucharemos. Cuando esperen que luchemos, desapareceremos y los golpearemos por la espalda. Vamos a usar cada truco, cada táctica y cada ventaja que podamos encontrar. La teniente Rodríguez se inclinó hacia Jake y susurró, ¿cree que funcionará, señor? Jake miró la pantalla táctica que mostraba la composición de la flota Borak. 67 naves contra sus 12. Cada nave enemiga era más grande y estaba más fuertemente armada que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. Según toda medida razonable, estaban a punto de intentar lo imposible. Rodríguez, dijo en voz baja, los humanos hemos estado haciendo cosas imposibles desde que empezamos a caminar erguidos. No vamos a detenernos ahora. La voz de la almirante Carter volvió a sonar por los altavoces. Quiero que todos recuerden por qué estamos haciendo esto. Hace 3 días, recibimos un mensaje de gente que nunca habíamos conocido pidiendo ayuda. No nos ofrecieron dinero ni acuerdos comerciales ni nada por el estilo. Simplemente nos pidieron que les ayudáramos a sobrevivir. Jake pensó en el mensaje que habían recibido. La voz de la capitana Belton, desesperada y asustada, pero aún intentando salvar a su pueblo. Los informes de ciudades en llamas y civiles muriendo. Niños que nunca crecerían si los Borak se salían con la suya. En 5 minutos, vamos a saltar al infierno, continuó la almirante Carter. El enemigo intentará asustarnos con su tamaño y sus armas. Intentarán hacernos creer que no podemos ganar. Pero quiero que recuerden algo. No solo estamos luchando por los Kalari. Estamos luchando por la idea de que la gente civilizada no se queda de brazos cruzados mientras ocurre un genocidio. Jake sintió algo frío y duro asentarse en su pecho.
Era la misma sensación que había experimentado antes de cada batalla en la que había luchado. No era exactamente miedo, pero se le parecía. Era la certeza de que en pocos minutos la gente empezaría a morir, y no había nada que nadie pudiera hacer para detenerlo. Todas las naves, prepárense para el salto, ordenó la almirante Carter. Vamos a entrar rápido y con fuerza. Los Borak no nos esperan, así que tendremos la sorpresa de nuestro lado durante quizás 10 minutos. Después de eso, será una lucha directa. Jake miró su puente una última vez. Su tripulación estaba lista, su nave estaba lista, sus armas estaban cargadas y sus motores funcionaban a pleno rendimiento. En 60 segundos, abrirían un agujero en el propio espacio y emergerían en una batalla que determinaría el destino de toda una especie. 10 segundos para el salto, anunció el alférez Roberts. Jake se aferró a los brazos de su silla de mando y pensó en la capitana Kalari que había enviado la señal de socorro. Probablemente estaría mirando a las estrellas en ese mismo momento, preguntándose si la ayuda realmente llegaría. Estaba a punto de descubrirlo. «Salten», dijo. Las estrellas desaparecieron y 12 naves de guerra humanas se sumergieron en la tormenta. La flota humana irrumpió desde el hiperespacio como fantasmas apareciendo de la nada. 12 naves se materializaron en medio del sistema Kalari, con sus motores aún incandescentes por el largo salto. Por un momento, todo estuvo en silencio, excepto por el zumbido de sus reactores y el pitido de sus sensores. Entonces Jake Morrison vio lo que los Borak le habían hecho a este pacífico mundo. Kalari Prime colgaba ante ellos como un animal herido. El humo se elevaba de ciudades en llamas mientras los escombros de estaciones espaciales destruidas flotaban en órbita como un cementerio. Las naves de guerra Borak se movían lentamente alrededor del planeta, disparando sus armas a todo lo que se movía. No solo estaban conquistando, estaban destruyendo todo lo que podían encontrar. «Dios mío», susurró la teniente Rodríguez desde su puesto. «Ni siquiera intentan capturar nada. Simplemente están matándolo todo». Jake sintió la ira crecer en su pecho como metal al rojo vivo. Había visto la guerra antes, pero esto era diferente. No era conquista, ni siquiera venganza. Era un asesinato a una escala que le revolvía el estómago. «Señor», llamó el alférez Roberts. «Detecto 67 naves Borak en el sistema. La mayoría se concentra alrededor del planeta, pero hay grupos de patrulla dispersos por toda la zona». «¿Y los supervivientes?», preguntó Jake. «Estoy captando varias naves Kalari intentando evacuar civiles de la superficie. Pero los Borak las están cazando una por una». Jake observó su pantalla táctica mientras los puntos rojos que representaban las naves enemigas se movían para interceptar los puntos azules que intentaban escapar. Mientras miraba, uno de los puntos azules parpadeó y desapareció. Otra nave de evacuación Kalari destruida, junto con todos a bordo. La voz de la almirante Carter llegó a través del sistema de comunicación, tranquila y letal. «Todas las naves, aquí Carter. Quiero que los destructores se separen y empiecen a atacar a sus grupos de patrulla. Cruceros, conmigo. Vamos directos a su flota de bombardeo. Morrison, quiero que te interpongas entre esas naves de evacuación y los cazadores». «Entendido, almirante», respondió Jake. Se volvió hacia su tripulación. «Ya la han oído. Roberts, ponga rumbo a esas naves de refugiados Kalari. Rodríguez, active todas las armas. Nos vamos de casa». La golpe de trueno viró y aceleró hacia las naves Kalari en fuga. Jake podía verlas ahora en su pantalla, naves pequeñas y delicadas que parecían más obras de arte que vehículos espaciales. Eran hermosas, pero también estaban indefensas contra las enormes naves de guerra Borak que las perseguían. «Señor», informó Rodríguez, 3 cruceros pesados Borak se acercan a un grupo de transportes Kalari. Los refugiados no llegarán al hiperespacio antes de que el enemigo los alcance. «Entonces más vale que lleguemos primero», dijo Jake. «Roberts, velocidad de emergencia. Quiero cada gramo de potencia que pueda darme». La golpe de trueno se lanzó hacia adelante como un misil, sus motores ardiendo tan calientes que dejaban un rastro de plasma a su paso.
Jake sintió la aceleración presionarlo contra su silla mientras su nave corría para interceptar a los cazadores enemigos. El jefe de guerra Krax Vortaul estaba en el puente de su nave insignia, observando a sus guerreros destruir la flota de evacuación Kalari. Había sido más fácil de lo que esperaba. La especie pacífica no tenía armas reales, ni espíritu de lucha, ni honor. Eran como insectos, numerosos pero débiles. Jefe de guerra, llamó su operador de sensores. Han aparecido nuevos contactos en el sistema. 12 naves desconocidas moviéndose a gran velocidad hacia nuestras posiciones. Krax miró su pantalla táctica con leve interés. Probablemente otra especie intentando evacuar a sus aliados Kalari. No importaba. Su flota los destruiría con la misma facilidad con la que habían destruido todo lo demás. ¿Qué especie?, preguntó. Desconocida, jefe de guerra. Los diseños de las naves no están en nuestra base de datos. Parecen primitivos. Construcción angular, disposición ineficiente de los motores, blindaje mínimo. Krax se rió, un sonido como de rocas rozándose. Alguna civilización menor jugando a ser héroes. Ordene a las partidas de caza que los destruyan rápidamente y luego regresen a la batalla principal. Pero mientras hablaba, Krax notó algo extraño en estas nuevas naves. No huían ni intentaban negociar. Se estaban desplegando en formación y se movían directamente hacia sus fuerzas. Eso era inusual. Jake observaba cómo se acortaba la distancia entre su nave y los cazadores Vorak. 3 cruceros enemigos, cada uno el doble del tamaño de su nave y cubierto de puertos de armas. Según sus archivos de inteligencia, cada nave Vorak probablemente podría destruir la suya en un combate directo. Menos mal que no planeaba luchar de forma directa. Rodríguez, apunte a la sección de motores de la nave líder. Quiero una salva completa de misiles, seguida de fuego de cañón de riel. Roberts, tan pronto como disparemos, quiero que corte la energía de todo excepto los motores y el soporte vital. Nos vamos a ocultar, señor. Roberts parecía confundido. Los Vorak esperan que nos plantemos y luchemos como héroes, explicó Jake. En cambio, los golpearemos y desapareceremos. Dejemos que se pregunten a dónde hemos ido mientras intentan apagar los incendios. La golpe de trueno se acercó al alcance de los misiles y abrió fuego. 24 ojivas nucleares se lanzaron hacia la nave Vorak líder, seguidas de una ráfaga de proyectiles de tungsteno que se movían a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los escudos de la nave enemiga brillaron y colapsaron bajo el asalto, y explosiones florecieron a lo largo de su casco. Entonces, la golpe de trueno se desvaneció. La nave humana cortó toda la energía excepto la mínima necesaria para seguir moviéndose. Sin luces, sin comunicaciones, sin sensores activos. En el caos de la batalla, se volvió casi invisible contra la negrura del espacio. Los cazadores Vorak giraron, tratando de encontrar a su atacante. Nunca habían luchado contra un enemigo que golpeaba y luego desaparecía. Sus propias tácticas eran simples: acercarse al enemigo y machacarlo con una potencia de fuego superior hasta que se rindiera o muriera. Pero Jake no había terminado. Mientras las naves enemigas lo buscaban, usó el fuego de sus propias armas como cobertura para rodearlas por detrás. La golpe de trueno emergió de la oscuridad como un tiburón, disparando a la retaguardia de la segunda nave Vorak antes de desaparecer de nuevo. «Esto es imposible», gruñó el comandante Vorak. «¿Dónde están?». Su respuesta llegó en forma de más misiles, esta vez desde una dirección completamente diferente. La tercera nave Vorak se tambaleó mientras sus sistemas de armas explotaban. Ahora las 3 naves enemigas estaban dañadas y confundidas, girando en círculos mientras intentaban encontrar a un oponente que se negaba a quedarse quieto. Mientras tanto, las naves de evacuación Kalari alcanzaron el hiperespacio y saltaron a un lugar seguro. Jake se permitió una pequeña sonrisa mientras veía desaparecer las naves de refugiados. Ese era el objetivo, después de todo, no destruir al enemigo, sino salvar a los inocentes. Los Vorak podían quedarse con sus naves. Los humanos se quedarían con la gente. «Señor», informó Rodríguez, «las otras naves humanas están enfrentando a las formaciones enemigas en todo el sistema.
El grupo del almirante Carter ha llegado a la flota de bombardeo. Jake miró su pantalla táctica. Por todo el sistema Kalari, las naves humanas se movían entre las mucho más grandes naves Borak como lobos atacando a una manada de búfalos. Ninguna de las naves humanas intentaba ganar una confrontación directa. En cambio, estaban desbaratando las formaciones enemigas, protegiendo las naves civiles, en general, haciendo la vida de los Borak miserable. Roberts, ponga rumbo al siguiente grupo de refugiados, ordenó Jake. Veamos a cuánta gente podemos salvar antes de que los Borak se den cuenta de lo que estamos haciendo. La golpe de trueno viró hacia otro grupo de naves Kalari en fuga, dejando atrás a 3 cruceros Borak confusos y dañados. El jefe de guerra Krax estaba a punto de aprender que los humanos no luchaban como otras especies. Luchaban para ganar. La batalla por el espacio Kalari llevaba 2 días y el jefe de guerra Krax Bortaul empezaba a comprender que había cometido un terrible error. Esos humanos no luchaban como ningún enemigo al que se hubiera enfrentado antes. Eran como humo, imposibles de atrapar, imposibles de predecir, y de alguna manera, siempre estaban donde menos los esperaba. Su flota todavía superaba en número a los humanos 3-1, pero los números no significaban nada cuando el enemigo se negaba a quedarse quieto el tiempo suficiente para ser destruido. Cada vez que sus naves se movían para atacar, los humanos se desvanecían en la oscuridad entre las estrellas. Cada vez que intentaba continuar el bombardeo de Kalari Prime, aparecían naves humanas para desbaratar sus formaciones. Krax estaba en su puente, mirando la pantalla táctica que mostraba sus fuerzas dispersas. La mitad de sus naves estaban dañadas. Su invasión cuidadosamente planeada se había convertido en un desastre caótico. Y de alguna manera, los humanos estaban ganando sin participar nunca en una batalla propiamente dicha. Jefe de guerra, informó su oficial de comunicaciones. Los humanos están transmitiendo otro mensaje a nuestra flota. Conéctalo, gruñó Krax. La voz del almirante Carter llenó el puente, hablando en un Borak perfectamente traducido. Jefe de guerra Krax, aquí la almirante Lisa Carter de la flota terrana. Le ofrezco una oportunidad para retirar sus fuerzas del espacio Kalari. Váyanse ahora y les permitiremos partir ilesos. Continúen este ataque y destruiremos cada nave de su flota. La ira de Krax se desbordó. Una hembra humana lo estaba amenazando. La idea era tan ridícula que casi se echó a reír. «Abran un canal», ordenó. Cuando se estableció la conexión, Krax miró directamente a la cámara. «Almirante humana, soy el jefe de guerra Krax Bortaul de la tercera flota Borak. Hemos conquistado 47 mundos y destruido a incontables enemigos. Usted tiene 12 naves pequeñas contra mis 67 naves de guerra. O es muy valiente o muy estúpida». La imagen del almirante Carter apareció en su pantalla. Era más pequeña que un guerrero Borak, sin armadura natural ni armas visibles. Pero sus ojos eran fríos como el propio espacio. Jefe de guerra Krax, déjeme explicarle algo. No vinimos aquí a negociar. Vinimos porque alguien pidió ayuda. Y los humanos no abandonan a quienes nos necesitan. Su flota se irá o su flota será destruida. Esas son sus únicas opciones. La transmisión terminó, dejando a Krax mirando una pantalla en blanco. La arrogante almirante humana ni siquiera había intentado discutir términos o condiciones. Simplemente había declarado los hechos como si el resultado de esta batalla ya estuviera decidido. Pero Krax era un guerrero Borak. Nunca se había retirado de ninguna batalla, y no iba a empezar ahora. «Señala todas las naves», ordenó. «Acabamos con esto ahora. Formación de ataque total. Encuentren esas naves humanas y destruyanlas a todas». La comandante Susan Hayes observó desde el puente de su nave cómo la flota Borak comenzaba a moverse en formación de ataque. El enemigo finalmente estaba haciendo lo que los humanos habían estado esperando: abandonar sus posiciones dispersas y agruparse para un asalto masivo. «Almirante», informó por el canal de comunicación, «los Borak se están agrupando para un enfrentamiento de flota completa. Todas sus naves se dirigen hacia nuestra posición». «Perfecto», respondió la almirante Carter. «Todas las naves, ejecuten el plan Omega. Hayes, su equipo sabe qué hacer».
Susan sonrió con gravedad. El plan Omega era algo que los humanos habían desarrollado específicamente para este momento. Los Borak esperaban una batalla espacial tradicional. Dos flotas alineadas una frente a la otra, intercambiando disparos hasta que un bando fuera destruido. Pero los humanos habían aprendido hace mucho tiempo que la mejor manera de ganar una pelea era cambiar las reglas. Lancen todos los cazas, ordenó Susan, y avisen a los equipos de tierra. Es la hora. Abajo, en la superficie de Calari Prime, el sargento de primera clase Tony Michei se agachaba detrás de un montón de escombros que una vez fue el hogar de alguien. A su alrededor, su escuadrón de 20 marines esperaba en silencio. Llevaban 6 horas en el planeta, moviéndose a través de las ruinas de la ciudad capital mientras las fuerzas terrestres Borak buscaban supervivientes para matarlos. Los alienígenas no esperaban que soldados humanos aterrizaran en el planeta. ¿Por qué lo harían? La batalla estaba en el espacio, no en tierra. Pero los humanos habían aprendido que a veces la mejor manera de ganar una batalla espacial era atacar al enemigo donde se sentía más seguro. Michei a todos los equipos, susurró en su radio. Objetivo confirmado. 3 centros de comunicación Borak, 2 puestos de mando y un importante depósito de municiones. Recuerden, no estamos aquí para ganar una guerra terrestre. Estamos aquí para causar caos y confusión. Golpeen duro, muévanse rápido y hagan que piensen que somos más de los que realmente somos. Los marines se dispersaron por la ciudad en ruinas, moviéndose como fantasmas por calles llenas de escombros y humo. Cada equipo tenía un objetivo específico, y cada objetivo fue elegido para maximizar la confusión entre las fuerzas enemigas. La primera explosión iluminó el cielo nocturno cuando el equipo de Tony destruyó una antena de comunicación Borak. Sin comunicaciones, las fuerzas terrestres enemigas no podían coordinarse con sus naves en órbita. La segunda explosión destruyó un búnker de mando, dejando a un batallón entero de guerreros Borak sin órdenes. La tercera explosión destruyó suficiente munición para abastecer a un ejército. Pero la verdadera genialidad del plan humano no era el daño que causaban. Era el miedo que creaban. De repente, las fuerzas Borak en toda la ciudad informaban de la presencia de soldados humanos por todas partes. Los informes eran imposibles. Humanos apareciendo y desapareciendo, atacando desde todas las direcciones a la vez, sabiendo de alguna manera exactamente dónde atacar para lograr el máximo efecto. El jefe de guerra Krax recibió los informes de sus comandantes de tierra con creciente alarma. Soldados humanos estaban en el planeta, atacando a sus fuerzas con tácticas que nunca había visto. No luchaban en formación ni intentaban mantener el territorio. Simplemente golpeaban y se desvanecían, dejando a sus guerreros dando vueltas en círculos y disparando a las sombras. ¿Cuántos humanos hay en la superficie?, exigió. Desconocido, jefe de guerra. Los informes varían de 50 a 5.000. Parecen estar en todas partes a la vez. Krax sintió algo frío instalarse en su estómago. Estaba luchando contra un enemigo que se negaba a seguir ninguna de las reglas de la guerra que él entendía. Las batallas espaciales se suponía que eran entre flotas. Las batallas terrestres se suponía que eran entre ejércitos. Pero estos humanos estaban librando ambas batallas al mismo tiempo, y de alguna manera, ganando ambas. Sobre el planeta, la almirante Carter observaba cómo la flota Borak finalmente alcanzaba el rango de ataque. 67 naves enemigas se acercaban a sus 12 naves, con las armas cargadas y listas para una confrontación final. Debería haber sido el fin de la flota humana. En cambio, fue el principio del fin para los Borak. Todas las naves, ordenó, ejecuten la maniobra Washington. Jaque Morrison sintió que su corazón daba un vuelco. La maniobra Washington llevaba el nombre de un antiguo general de la Tierra que había ganado una batalla imposible haciendo algo completamente inesperado. Era peligrosa, desesperada y nunca se había intentado en combate espacial. También era su única oportunidad. Ya han oído a la almirante, dijo a su tripulación. Llévenos adentro. A toda velocidad. Todas las armas disparando. Vamos a atravesar su formación. Las 12 naves humanas aceleraron de repente directamente hacia la flota Borak. En lugar de intentar superar en maniobras al enemigo,
estaban cargando directamente contra sus armas. Fue o lo más valiente que alguien había visto jamás, o lo más estúpido. Los Borak abrieron fuego con todo lo que tenían. El espacio se llenó de rayos de energía, misiles y proyectiles de plasma mientras 67 naves de guerra intentaban destruir 12 objetivos mucho más pequeños. Pero los humanos no disminuyeron la velocidad ni intentaron esquivar. Volaron directamente a través de la formación enemiga, con sus propias armas rugiendo. En 30 segundos, todo había terminado. La flota humana emergió del otro lado de la formación Borak, dañada pero intacta. Detrás de ellos, las naves enemigas giraban confundidas, muchas de ellas gravemente dañadas por el fuego de sus propios aliados. El jefe de guerra Krax miró su pantalla táctica en estado de shock. La mitad de su flota estaba dañada o destruida, no por armas humanas, sino por su propio fuego cruzado al intentar alcanzar a las veloces naves humanas. Sus naves habían terminado disparándose entre sí. Imposible, susurró. Pero la almirante Carter no había terminado. Todas las naves, ordenó. Den la vuelta y háganlo de nuevo. El jefe de guerra Krax Vortaul observó con horror cómo las naves humanas daban la vuelta para otra pasada de ataque. Su flota era un caos. Las naves chocaban entre sí mientras intentaban reorganizar sus líneas de batalla. Las comunicaciones se interrumpían a medida que las naves dañadas perdían contacto con la estructura de mando. Y de alguna manera, imposiblemente, los humanos seguían viniendo. Jefe de guerra, informó su oficial táctico, hemos perdido 31 naves. Otras 15 están demasiado dañadas para luchar eficazmente. Los humanos solo han perdido 2 naves. Krax sintió algo que nunca había experimentado en su larga carrera como guerrero. Miedo. No miedo a la muerte, que era honorable, sino miedo a la derrota a manos de un enemigo que debería haber sido fácil de aplastar. Estos humanos luchaban como demonios, apareciendo y desapareciendo a voluntad, golpeando donde él era más débil y desvaneciéndose antes de que pudiera responder. Señor, llamó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión desde la superficie. El general Torx informa que las fuerzas terrestres humanas han destruido 6 depósitos de suministros más y han capturado nuestro principal campo de aterrizaje. Solicita refuerzos inmediatos. Krax cerró los ojos. Los humanos de alguna manera habían logrado coordinar una batalla espacial y un asalto terrestre al mismo tiempo. Mientras su flota estaba ocupada tratando de destruir sus naves, los soldados humanos estaban destrozando sus fuerzas terrestres. Era un nivel de coordinación táctica que nunca había visto. Jefe de guerra, llamó otra voz con urgencia. Las naves humanas se acercan para otra pasada. Estarán en rango de armas en 30 segundos. Krax abrió los ojos y miró su pantalla táctica. 12 naves humanas aceleraban hacia su flota dispersa, sus armas ya comenzando a brillar con energía de carga. Sus propias naves intentaban formar una línea defensiva, pero todavía estaban confundidas y desorganizadas por el primer ataque. Por primera vez en su vida, el jefe de guerra Krax Vortaul consideró la retirada. La almirante Lisa Carter estaba en el puente de la US Valkyria, observando cómo su flota se preparaba para la segunda pasada de ataque. La primera había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. La flota Borak estaba dispersa y desmoralizada, exactamente lo que necesitaba para la fase final de su plan. Todas las naves, anunció por el canal de comunicación. Esta es nuestra última oportunidad para terminar esta batalla rápidamente. Quiero fuego concentrado en su nave de mando. Si podemos eliminar a su liderazgo, el resto de su flota se desmoronará. Jaque Morrison acusó recibo de la orden y apuntó sus armas a la enorme nave insignia Borak. La nave era el doble del tamaño de cualquier nave humana, cubierta de un grueso blindaje y erizada de armas, pero también estaba dañada por el primer ataque y rodeada de los restos de naves aliadas destruidas. Llévenos adentro, ordenó a su tripulación. La flota humana se lanzó hacia la formación Borak como halcones atacando a una bandada de presas. Esta vez el enemigo estaba listo para ellos. El fuego defensivo llenó el espacio mientras los alienígenas intentaban detener a las naves humanas que cargaban. Rayos de energía y estelas de misiles crearon una red mortal que debería haber destruido cualquier cosa que intentara atravesarla.
Pero los humanos habían aprendido algo importante durante su primer ataque. Los Borak estaban demasiado acostumbrados a luchar contra enemigos que se quedaban quietos e intercambiaban fuego como caballeros. No estaban preparados para oponentes que se movían como un rayo y golpeaban como un trueno. La US golpe de trueno giró y se deslizó a través del fuego enemigo, su piloto usando cada truco que había aprendido en una vida de misiones peligrosas. Los misiles explotaron alrededor de la nave mientras la tripulación de Jake devolvía el fuego, sus armas apuntando al puente y las secciones de motores de la nave insignia Borak. Impacto directo en su torre de mando, informó la teniente Rodríguez. Leo explosiones internas masivas a su alrededor. Las otras naves humanas estaban haciendo lo mismo, concentrando toda su potencia de fuego en la nave insignia enemiga mientras usaban la velocidad y la maniobrabilidad para evitar el fuego defensivo. Era como ver a una manada de lobos derribar a un oso enorme. Individualmente, cada lobo era más débil que su presa, pero juntos eran imparables. El jefe de guerra Krax sintió que su nave insignia se estremecía mientras las armas humanas atravesaban su blindaje. Las explosiones resonaron por los pasillos a medida que los sistemas críticos fallaban uno tras otro. Su hermosa nave de guerra, el orgullo de la tercera flota Borak, moría a su alrededor. Jefe de guerra, llamó su segundo al mando. El puente está comprometido. Necesitamos evacuar al centro de mando secundario. Pero Krax sabía que era demasiado tarde. Los humanos habían apuntado específicamente a su nave, y habían logrado incapacitarla. Sin su nave insignia para coordinar la flota, sus naves restantes serían eliminadas una por un enemigo que se negaba a jugar limpio. Por un momento, consideró hundirse con su nave. Sería una muerte honorable, y mantendría su reputación como un guerrero que nunca se rendía. Pero luego pensó en su tripulación, buenos soldados Borak que morirían por su orgullo. Señala la flota, dijo en voz baja. Todas las naves deben retirarse de inmediato. Abandonamos el sistema Kalari. Su segundo al mando lo miró conmocionado. Jefe de guerra, no podemos retirarnos. El imperio lo considerará una cobardía. Krax miró su puente dañado, escuchando los sonidos de su nave moribunda. Mejor ser llamado cobarde que sacrificar buenos guerreros por una batalla que no se puede ganar. Estos humanos no son como otras especies. Luchan con un propósito que no podemos entender. La capitana Sara observaba desde su nave dañada cómo la flota Borak comenzaba a retirarse del espacio Kalari. Apenas podía creer lo que estaba viendo. Hacía 3 días, su pueblo se enfrentaba a la extinción total. Ahora sus enemigos huían como niños asustados. Capitana, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión de la almirante humana. El rostro del almirante Carter apareció en la pantalla y Sara se sorprendió al ver que la humana parecía cansada pero satisfecha, como alguien que acababa de terminar un trabajo difícil pero necesario. Capitana Belton, dijo la almirante Carter, aquí la almirante Carter. La flota Borak se está retirando de su sistema. Su gente está a salvo. Sara sintió lágrimas correr por su rostro. Almirante Carter, no podemos agradecerle lo suficiente. Ha salvado a toda nuestra civilización. No necesitan agradecernos, respondió la almirante Carter. Pidieron ayuda, y respondimos. Eso es lo que la gente civilizada hace por los demás. Durante las siguientes horas, la flota humana ayudó a coordinar el rescate de los supervivientes Kalari de la superficie del planeta. Los equipos médicos humanos trabajaron junto a los médicos Kalari para tratar a los heridos. Los ingenieros humanos ayudaron a reparar las naves y estaciones espaciales Kalari dañadas. Los soldados humanos compartieron sus raciones con los refugiados hambrientos. Jake Morrison estaba en la superficie de Kalari Prime, mirando hacia las estrellas donde la flota Borak había desaparecido. A su alrededor, las familias Kalari se reunían con seres queridos que pensaban que nunca volverían a ver. Los niños reían y jugaban en las ruinas de su ciudad, comenzando ya a reconstruir lo que había sido destruido. Señor, se acercó el sargento Tony Michei y saludó. Las últimas fuerzas terrestres Borak se han rendido. El planeta está asegurado. Jake asintió. Buen trabajo, sargento. Deje que su gente descanse.
Tenemos un largo viaje a casa por delante. Pero mientras lo decía, Jake sabía que su hogar nunca volvería a parecer el mismo. La noticia de la batalla en Calari Prime ya se estaba extendiendo por la galaxia. Otras especies enviaban mensajes a la Tierra, pidiendo protección contra sus propios enemigos. La humanidad se había convertido en algo que nunca había pretendido ser: los protectores de la galaxia. La almirante Carter estaba en su puente, leyendo los últimos informes de inteligencia. 12 especies diferentes habían solicitado formalmente asistencia militar humana. El Consejo Galáctico debatía si ofrecer a la humanidad un puesto permanente en su órgano de gobierno. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado de la noche a la mañana. Almirante, llamó su oficial de comunicaciones: estamos recibiendo otra llamada de auxilio. Una especie llamada los Fenari está siendo atacada por incursores en el borde exterior. La almirante Carter miró las estrellas, pensando en la elección que se presentaba ante su pueblo. Podían regresar a la Tierra y volver a sus vidas tranquilas en el borde de la galaxia, o podían aceptar su nuevo papel como defensores de los inocentes. Señala al comando de la Tierra, dijo finalmente. Díganles que necesitamos más naves. Y díganles que empiecen a reclutar más voluntarios. Vamos a estar muy ocupados. La tormenta había pasado por el espacio Calari, pero estaba lejos de terminar. A lo largo de la galaxia, había otros que necesitaban ayuda. Y cuando llamaran, la humanidad respondería. Siempre lo hacían. El viento helado de Marte atravesaba el traje de la doctora Amanda Foster mientras se arrodillaba junto al extraño cristal enterrado en las profundidades del hielo. Su equipo llevaba 3 semanas cavando en la región polar, siguiendo las señales que sus escáneres habían detectado desde la órbita. Nadie esperaba encontrar nada importante. Se suponía que Marte estaba vacío de tecnología alienígena. Pásame la herramienta de extracción, dijo Amanda a su asistente, el doctor Kevin Brooks. El joven le pasó el dispositivo, con las manos temblando ligeramente de emoción. En 20 años de trabajo arqueológico, Amanda nunca había visto cristales como esos. Eran perfectamente transparentes pero parecían brillar con una luz propia. El cristal se desprendió del hielo con un suave crujido. Tenía el tamaño de una cabeza humana y se sentía cálido al tacto, a pesar de haber estado enterrado en suelo congelado durante quién sabe cuánto tiempo. Amanda lo levantó hacia el pálido sol marciano y vio patrones de luz danzando en su interior. Doctora Foster, tiene que ver esto, llamó la doctora Lisa Parker desde el otro lado del sitio de excavación. Lisa era la experta en idiomas del equipo, y miraba su tableta con los ojos muy abiertos. El escáner está detectando flujos de datos de ese cristal. Es una especie de dispositivo de almacenamiento. Amanda se apresuró a acercarse, todavía con el cristal en la mano. El escáner de Lisa se estaba volviendo loco con las lecturas. Números y símbolos parpadeaban en la pantalla más rápido de lo que nadie podía leerlos. ¿Puedes entender algo de esto?, preguntó Amanda. Dame tiempo, dijo Lisa. Pero algunos de estos símbolos me resultan familiares. He visto patrones similares en antiguas bases de datos humanas de antes del Gran Éxodo. El Gran Éxodo fue cuando la humanidad dejó la Tierra hace más de 3.000 años. Todos los escolares conocían la historia. El Sol había comenzado a expandirse y habría quemado la Tierra hasta convertirla en cenizas. Así que toda la población humana evacuó a Marte y otros mundos. Fue la mayor misión de rescate de la historia, salvando a 8.000 millones de personas de una muerte segura. El equipo de Amanda pasó los 2 días siguientes extrayendo más cristales del hielo. Encontraron docenas de ellos, todos brillando con la misma luz interior. De vuelta en la estación de investigación, Lisa trabajó día y noche tratando de decodificar la información almacenada en ellos. El almirante Jake Morrison llegó a Marte 3 días después. Era un hombre alto, con el pelo canoso y el tipo de rostro serio que hacía que la gente escuchara cuando hablaba. Como jefe de la flota de defensa terrana, no solía visitar sitios arqueológicos a menos que ocurriera algo importante. Muéstreme lo que encontraron, dijo Morrison sin perder tiempo en formalidades. Amanda lo llevó al laboratorio donde Lisa estaba trabajando. La lingüista parecía no haber dormido en días.
Tenía los ojos rojos y le temblaban las manos mientras tecleaba en su ordenador. Los cristales contienen registros históricos, dijo Lisa, con la voz temblorosa. Pero no son registros humanos. Pertenecen a una especie alienígena llamada los Zefirianos. Morrison frunció el ceño. Nunca nos hemos encontrado con ninguna especie con ese nombre. Eso es porque se destruyeron a sí mismos en una guerra civil hace unos 2.000 años, explicó Lisa. Pero antes de que eso sucediera, dejaron estos registros. Y Almirante, lo que dicen sobre la evacuación de la Tierra, hizo una pausa y respiró hondo. El sol no se expandió de forma natural. La habitación se quedó en silencio. Amanda sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué quiere decir?, preguntó Morrison. Lisa giró la pantalla de su ordenador hacia ellos. Mostraba una traducción del texto alienígena escrita en sencillas palabras en inglés. Los zefirianos tenían tecnología que podía hacer que las estrellas se expandieran o contrajeran. La usaban como arma. Según estos registros, hicieron que nuestro Sol creciera a propósito para obligar a la humanidad a abandonar la Tierra. Amanda miró la pantalla. Las palabras parecían imposibles de creer. ¿Estás diciendo que los alienígenas atacaron la Tierra? No solo los zefirianos, dijo Lisa. Trabajaron con otras dos especies, los Borak, que están hechos de cristal viviente, y los Nexari, que son seres de energía pura. Se hacían llamar la coalición de la hegemonía. Morrison se sentó pesadamente en una silla. ¿Por qué harían esto? Lisa se desplazó por más texto traducido. Según sus registros, la humanidad avanzaba demasiado rápido. En solo unos cientos de años, los humanos habían pasado de montar a caballo a construir naves espaciales. Los alienígenas temían que si esperaban más, la humanidad se volvería demasiado poderosa para detenerla. Así que intentaron matarnos a todos, dijo Amanda en voz baja. Lo intentaron, asintió Lisa. Pero las naves de evacuación de la humanidad eran mejores de lo que esperaban. Casi todos se escaparon a un lugar seguro. Los alienígenas pensaron que habían resuelto su problema humano, pero en su lugar, simplemente nos esparcieron por toda la galaxia. Morrison se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el paisaje rojo de Marte se extendía hasta el horizonte. En algún lugar ahí fuera estaban las ruinas de las primeras colonias humanas, construidas por refugiados de una tierra moribunda. ¿Dicen estos registros dónde están ahora esos alienígenas?, preguntó Morrison. Los zefirianos se destruyeron a sí mismos, como dije. Pero los Borak y los Nexari todavía están por ahí en alguna parte. Los registros mencionan sus sistemas de origen. Amanda miró el cristal en sus manos. Algo tan pequeño para contener una noticia tan enorme. Necesitamos verificar esta información. Morrison asintió. Organizaré una misión de reconocimiento. El capitán Ryan Blake ha estado pidiendo una misión desafiante. Su nave, la Horizonte, es perfecta para la exploración del espacio profundo. Quiero ir con ellos, dijo Amanda. Como la xenobióloga que descubrió estos cristales, necesito ver la prueba con mis propios ojos. Podría ser peligroso, advirtió Morrison. Hace 3000 años, unos alienígenas quemaron nuestro mundo natal y obligaron a nuestros antepasados a convertirse en refugiados, respondió Amanda. Creo que un poco de peligro vale la pena por el riesgo de conocer la verdad. Morrison tomó su decisión rápidamente. En una semana, el capitán Blake y su tripulación se preparaban para partir. La Horizonte fue cargada con suministros para un largo viaje hacia el espacio desconocido. Junto con Amanda, el equipo incluía a la teniente Kate Sullivan como oficial táctica y al cabo Danny Rodríguez como ingeniero jefe. La noche antes de la partida, Amanda estaba en la cubierta de observación de la estación espacial que orbitaba Marte. La Tierra era visible a lo lejos, un pequeño punto azul que parecía pacífico y normal. Pero según los registros alienígenas, ese mundo pacífico era en realidad un páramo quemado, destruido por enemigos que la humanidad nunca supo que existían. El capitán Blake se unió a ella en la ventana. Era más joven de lo que esperaba, probablemente en sus 30, con el tipo de porte seguro que la hizo confiar en él de inmediato. ¿Pensando en mañana?, preguntó Blake.
Pensando en hace 3.000 años, respondió Amanda. Si estos registros son ciertos, todo lo que creíamos saber sobre nuestra historia está mal. Blake asintió. Mi abuela solía contar historias sobre la Tierra antes de la evacuación. Bosques verdes, océanos azules, animales corriendo libres. Siempre decía que era el lugar más hermoso del universo. Quizás algún día podamos verlo restaurado, dijo Amanda. Quizás, asintió Blake. Pero primero, necesitamos averiguar quién nos lo quitó. A la mañana siguiente, la Horizonte saltó al hiperespacio, comenzando el viaje de la humanidad hacia una verdad que lo cambiaría todo. Detrás de ellos, en Marte, los sistemas de defensa automatizados que habían estado durmiendo durante miles de años de repente se activaron, como si hubieran estado esperando este momento todo el tiempo. La Horizonte emergió del hiperespacio cerca de un sistema estelar amarillo que los registros alienígenas llamaban Zephyr Prime. El capitán Ryan Blake estaba en el puente, observando la pantalla principal mientras sus sensores mapeaban el sistema. Lo que encontraron hizo que todos se quedaran en silencio. El tercer planeta desde la estrella estaba cubierto de ciudades masivas que se extendían por continentes enteros. Millones de naves se movían entre estaciones orbitales que parecían flores gigantes de metal. Este era claramente el hogar de una civilización avanzada que había estado construyendo y creciendo durante miles de años. Acérquenos lentamente, ordenó Blake a la teniente Kate Sullivan. Quiero verlo todo, pero no quiero que sepan que estamos aquí. La Horizonte se acercó, usando sus sistemas de sigilo. La doctora Amanda Foster observaba desde la estación de ciencia mientras más detalles se hacían claros en sus pantallas. La superficie del planeta estaba cubierta de estructuras que se elevaban hacia el cielo. Algunos edificios parecían estar hechos del mismo material de cristal que habían encontrado en Marte. Capitán, tiene que ver esto, llamó el cabo Danny Rodríguez desde su estación de ingeniería. Había estado escaneando las redes de comunicación del planeta y encontró algo perturbador. En la pantalla principal apareció una pantalla holográfica que se transmitía desde la superficie del planeta. Mostraba una imagen tridimensional de un sistema estelar que parecía muy familiar. Amanda lo reconoció de inmediato. Ese es nuestro sistema solar, dijo en voz baja. La pantalla holográfica mostraba la Tierra como era hace 3.000 años, verde, azul y hermosa. Luego la imagen cambió. El Sol comenzó a crecer, volviéndose más grande y brillante. Los océanos de la Tierra se evaporaron y su superficie se volvió negra y quemada. Un texto en escritura alienígena apareció debajo de la imagen. ¿Puedes traducir eso?, le preguntó Blake a Amanda. Amanda había estado estudiando el idioma alienígena durante su viaje. Leyó el texto lentamente. Dice, la purga de la especie plaga del sistema Sol. Una gran victoria para la paz galáctica. La tripulación del puente miró la pantalla en silencio. Estaban viendo un monumento alienígena que celebraba la destrucción de su mundo natal. Los alienígenas no se avergonzaban de lo que habían hecho. Estaban orgullosos de ello. Hay más, dijo Rodríguez. Cambió a otro canal de transmisión. Este mostraba imágenes de las tres especies alienígenas trabajando juntas. Los zefirianos con aspecto de insecto, los seres de cristal llamados Borak, y las criaturas de energía conocidas como Nexari. La pantalla los llamaba héroes que habían salvado la galaxia de una peligrosa amenaza. Las manos de Blake se cerraron en puños. ¿Peligrosa amenaza? Están hablando de nosotros. Amanda se sintió mal. Durante 3.000 años, la humanidad había creído que eran afortunados supervivientes de un desastre natural, pero en realidad eran las víctimas de un ataque alienígena que había sido planeado y celebrado. Capitán, estamos recibiendo mensajes codificados desde casa, informó Sullivan. El comando de la flota quiere hablar con usted de inmediato. Blake abrió el canal de comunicación. El rostro del almirante Morrison apareció en la pantalla, pero se veía diferente, más viejo y más serio que cuando habían partido de Marte hacía solo unas semanas. Capitán Blake, regrese al espacio humano de inmediato, ordenó Morrison. Tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación, señor? Morrison hizo una pausa antes de responder. La doctora
Parker ha decodificado más cristales alienígenas. La información que encontramos es solo el principio. Hay sistemas automáticos por todo el espacio humano que han estado inactivos durante 3.000 años. Están despertando ahora. Blake sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de sistemas? Sistemas de defensa, fábricas de armas, ordenadores militares. Parece que nuestros antepasados nos dejaron algunas sorpresas antes de morir. La expresión de Morrison era sombría. Y hay algo más. Los alienígenas están planeando otro ataque. El puente se quedó completamente en silencio. Amanda miró la imagen de Morrison en la pantalla. ¿Otro ataque?, preguntó Blake. Según los registros de los cristales, las 3 especies alienígenas se reúnen cada 1000 años para discutir las amenazas a la estabilidad galáctica. Su próxima reunión está programada para dentro de 6 meses. La humanidad está en su lista de problemas a resolver. Blake entendió de inmediato. Quieren terminar lo que empezaron. Exactamente. Pero esta vez, sabemos que vienen. La voz de Morrison se volvió más dura. Capitán, necesito que reúna toda la inteligencia posible sobre sus capacidades militares. ¿Cuántas naves tienen? ¿Qué armas usan? ¿Cómo funcionan sus defensas? ¿Puede hacer eso sin ser detectado? Blake miró a su alrededor en el puente. Su tripulación era joven, pero eran buenos en su trabajo. Más importante aún, todos eran descendientes de los humanos que habían huido de una tierra en llamas. Tenían derecho a saber quiénes eran sus verdaderos enemigos. Podemos hacerlo, almirante. Bien. Tengan cuidado ahí fuera. Y capitán, cuando regrese, encontrará que el espacio humano se ve muy diferente. Ya no somos solo exploradores y colonos. La comunicación terminó. Blake se volvió hacia su tripulación. Ya han oído al almirante. Tenemos trabajo que hacer. Durante los siguientes días, la Horizonte se movió con cuidado por el sistema Zephyr. Registraron todo lo que pudieron sobre la tecnología y la fuerza militar alienígena. Amanda estudió su cultura y sociedad mientras Sullivan mapeaba sus redes de defensa y Rodríguez analizaba los diseños de sus naves. Lo que encontraron fue tanto alentador como aterrador. Los alienígenas eran poderosos y tenían tecnología avanzada, pero se habían vuelto complacientes con el paso de los siglos. Su ejército estaba diseñado para vigilar a especies más débiles, no para librar una guerra real contra un oponente igual. Han sido la fuerza más poderosa en esta parte de la galaxia durante tanto tiempo que han olvidado cómo tener miedo, observó Amanda. Eso va a cambiar, respondió Blake. En su último día en el sistema, algo salió mal. Una nave de patrulla zefiriana detectó su firma de energía y se movió para investigar. Sullivan intentó mantener su sigilo, pero la nave alienígena era persistente. Nos están escaneando, informó Rodríguez. Nuestro sigilo no aguantará mucho más. Blake tomó una decisión rápida. Descarguen todo lo que puedan de sus redes militares y prepárense para saltar al hiperespacio. Capitán, nos están llamando, dijo Sullivan. Blake dudó un momento, luego abrió el canal. Un rostro alienígena apareció en la pantalla. Parecía un cruce entre un insecto y un reptil, con ojos compuestos y dientes afilados. Nave desconocida. Identifíquese, dijo el alienígena en un inglés con acento pero comprensible. Blake sonrió fríamente. Somos humanos, la especie que intentaron exterminar hace 3.000 años. Dígale a sus líderes que recordamos lo que le hicieron a la Tierra. Los ojos del alienígena se abrieron de sorpresa y miedo. Antes de que pudiera responder, Blake cortó la comunicación y ordenó el salto al hiperespacio. Mientras la Horizonte huía hacia el espacio humano, Blake supo que su reconocimiento secreto había terminado. Pero estaba bien. Habían aprendido lo que necesitaban saber. Detrás de ellos, las transmisiones de emergencia llenaron las redes de comunicación zefirianas. La especie plaga había regresado, y ya no huían. La guerra por la supervivencia de la humanidad estaba a punto de comenzar. El almirante Jake Morrison estaba en el centro de mando de la estación orbital sobre Nueva Terra, observando cómo la humanidad se preparaba para la guerra. A través de los grandes ventanales,
Podía ver docenas de astilleros que hace solo unos meses construían cargueros y naves de exploración. Ahora producían naves de guerra a una velocidad que lo asombraba incluso a él. La transformación había comenzado en el momento en que la inteligencia del capitán Blake llegó al espacio humano. Antiguos sistemas informáticos enterrados en las profundidades de los mundos humanos se habían activado automáticamente. Las fábricas que habían estado haciendo herramientas para la agricultura y la construcción ahora producían armas y blindajes. Era como si los antepasados de la humanidad hubieran planeado este día. Las cifras de producción son increíbles, dijo el ingeniero jefe Marcus Webb, uniéndose a Morrison en la ventana. Webb estaba a cargo del complejo de astilleros más grande, y parecía cansado pero emocionado. Estamos construyendo naves más rápido de lo que jamás pensamos posible. Es como si las fábricas supieran exactamente lo que necesitamos. Morrison asintió. Los sistemas automatizados utilizaban diseños que ningún humano vivo había visto antes. Acorazados masivos con un blindaje lo suficientemente grueso como para detener cualquier arma conocida. Naves de ataque rápido que podían superar a cualquier cosa en el espacio. Y lo más extraño de todo, naves equipadas con tecnología que podía manipular las propias estrellas. ¿Alguna noticia de las otras colonias?, preguntó Morrison. Los 12 sistemas humanos informan de lo mismo. Fábricas ocultas que se activan, plataformas de defensa que se ponen en línea, arsenales de armas que se revelan. Nuestros antepasados realmente planearon para este día. Morrison pensó en el mensaje que había llegado del almirante Susan Carter esa misma mañana. Ella coordinaba el esfuerzo de guerra general desde su nave insignia, y sus informes eran tanto alentadores como aleccionadores. La humanidad podía construir una flota lo suficientemente grande como para luchar contra los alienígenas, pero necesitaban tiempo. ¿Cuánto tiempo falta para que estemos listos?, preguntó Morrison. 6 meses, quizás menos. Los sistemas automatizados trabajan sin descanso. Webb hizo una pausa y miró a Morrison con seriedad. Almirante, ¿realmente cree que podemos ganar esto? Antes de que Morrison pudiera responder, un ayudante se acercó con una tableta de comunicación. Señor, mensaje urgente de la presidenta Ellen Brooks. Está a punto de dirigirse a todas las colonias humanas. Morrison tomó la tableta y activó la pantalla. La presidenta Brooks apareció, de pie en las cámaras del Consejo en Nueva Terra. Era una mujer pequeña con el pelo canoso, pero su voz tenía la autoridad de alguien que había liderado a la humanidad en tiempos difíciles. Ciudadanos del espacio humano, comenzó Brooks. Hace 3.000 años, nuestros antepasados se enfrentaron al mayor desafío en la historia de nuestra especie. Fuerzas alienígenas atacaron nuestro mundo natal y nos obligaron a huir a la oscuridad entre las estrellas. Sobrevivimos porque éramos fuertes, porque estábamos unidos y porque nos negamos a rendirnos. Morrison observó cómo las palabras de la presidenta se transmitían a todos los mundos humanos. En fábricas y granjas, en estaciones espaciales y colonias mineras, los humanos detuvieron su trabajo para escuchar. Hoy hemos aprendido que el ataque a la Tierra no fue el fin de la agresión alienígena. Nuestros enemigos planean terminar lo que empezaron. Creen que la humanidad sigue siendo el pueblo débil y disperso que huyó de una tierra en llamas. Brooks hizo una pausa y su expresión se endureció. Están equivocados. Morrison sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de la presidenta eran simples, pero llevaban el peso de 3.000 años de determinación humana. Ya no somos refugiados huyendo de un mundo moribundo. Somos los hijos y nietos de supervivientes. Nos hemos extendido por la galaxia y hemos construido una civilización que enorgullecería a nuestros antepasados. Y ahora les mostraremos a estos alienígenas lo que sucede cuando amenazan a la humanidad. El mensaje terminó, pero Morrison sabía que su efecto duraría mucho más. En todo el espacio humano, la gente se ofrecería como voluntaria para el servicio militar, donaría recursos para el esfuerzo de guerra y se prepararía para la lucha de sus vidas. Almirante Morrison al puente, se oyó una voz por el sistema de comunicación. Morrison se apresuró al centro de mando, donde encontró a su personal reunido alrededor de la pantalla táctica. ¿Qué pasa?, preguntó Morrison. Señor,
Hemos recibido el informe completo del capitán Blake del sistema Zefiriano, dijo la comandante Lisa Chan, su oficial de inteligencia. Los datos que recopiló son increíbles. Diseños de naves, especificaciones de armas, posiciones defensivas, todo lo que necesitamos para planificar nuestro ataque. Morrison estudió la pantalla. Las fuerzas alienígenas eran impresionantes, pero tenían debilidades. Naves diseñadas para la intimidación en lugar del combate real. Armas que eran poderosas pero lentas para recargar. Lo más importante, se habían vuelto complacientes después de siglos de ser la fuerza más fuerte en su región del espacio. ¿Y las otras dos especies? Preguntó Morrison. El mundo natal de los Borak está fuertemente defendido, pero sus naves de cristal son frágiles. Un ataque concentrado podría hacerlas añicos. Los Nexari son más difíciles de entender, ya que son seres de energía, pero parecen tener problemas para mantener la forma física durante largos periodos. Morrison tomó su decisión. Dividiremos nuestras fuerzas en 3 flotas. Yo llevaré la primera flota al mundo natal zefiriano. La almirante Patricia Hayes comandará la segunda flota contra los Borak. El almirante Tony Martínez se queda con la tercera flota para la misión Nixari. Señor, eso es un riesgo enorme, advirtió Chan. Si alguna de nuestras flotas falla, los alienígenas podrían contraatacar nuestras colonias. Si no los atacamos primero, nos atacarán de todos modos, respondió Morrison. Al menos de esta manera elegimos el momento y el lugar de la batalla. Durante las siguientes semanas, Morrison trabajó con su personal para planificar la operación militar más grande en la historia de la humanidad. 3 flotas, cada una con cientos de naves y miles de miembros de tripulación. La logística por sí sola era asombrosa, pero los sistemas automatizados que habían despertado en todo el espacio humano lo hicieron posible. El capitán Blake regresó de su misión de reconocimiento y fue ascendido inmediatamente a almirante. Su nuevo mando era un escuadrón de ataque rápido que exploraría por delante de la flota principal de Morrison. La Horizonte fue reemplazada por una nueva nave llamada la Desafío, equipada con las últimas armas y escudos. ¿Estás listo para esto?, le preguntó Morrison a Blake durante una reunión privada. Blake parecía más viejo que cuando había partido hacia el espacio zefiriano. El conocimiento de lo que los alienígenas le habían hecho a la Tierra lo había cambiado, al igual que había cambiado a toda la humanidad. Almirante, mi bisabuela estaba en una de las últimas naves de evacuación que salieron de la Tierra. Solía contarme historias sobre los cielos azules y los bosques verdes que recordaba. Nunca pensé que tendría la oportunidad de devolverles el favor a los alienígenas que destruyeron su mundo. Morrison lo entendió. Cada humano vivo llevaba la memoria genética de la pérdida, transmitida a través de generaciones que habían crecido como refugiados. Ahora, finalmente, tenían una oportunidad de justicia. Las flotas estarán listas para partir en 4 semanas, dijo Morrison. Una vez que dejemos el espacio humano, no hay vuelta atrás. Blake asintió. Bien. Es hora de que estos alienígenas aprendan lo que los humanos le hacen a las especies que intentan exterminarnos. Cuando Blake salió de la reunión, Morrison se quedó solo en su oficina, mirando la flota que se estaba reuniendo en órbita. Pronto, la humanidad regresaría a las estrellas, no como exploradores o refugiados, sino como conquistadores. La galaxia estaba a punto de aprender porque los alienígenas habían temido a la humanidad hace 3.000 años, y esta vez no habría escapatoria. El almirante Jake Morrison estaba en el puente de su nave insignia, la Retribución, mientras emergía del hiperespacio en el borde del sistema zefiriano. A su alrededor, 300 naves de guerra humanas aparecieron en perfecta formación, sus cascos brillando bajo la luz de la estrella alienígena. Después de 3.000 años, la humanidad había regresado para enfrentarse a sus destructores. Todas las naves, informen de su estado para la batalla, dijo la comandante Lisa Chan desde la estación de comunicación. Morrison asintió, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Cada humano vivo tenía antepasados que huyeron de una tierra en llamas debido a los alienígenas en el planeta que tenían delante. Almirante Blake, comience su pasada de ataque, ordenó Morrison.
La Desafío y su escuadrón de naves de ataque rápido se adelantaron a la flota principal. El almirante Ryan Blake había pasado semanas estudiando las defensas zefirianas, y sabía exactamente dónde atacar primero. Las plataformas de defensa alienígena que orbitaban su mundo natal eran poderosas pero antiguas, diseñadas para intimidar en lugar de librar una guerra real. La flota zefiriana se mueve para interceptarnos, informó la teniente Kate Sullivan desde la Desafío. 300 naves, tal como predijo nuestra inteligencia. Blake sonrió con gravedad. Los alienígenas respondían exactamente como él había esperado. Sus naves eran impresionantes de ver, con cascos que brillaban como metal pulido y armas que crepitaban con energía, pero se movían en patrones predecibles, siguiendo tácticas que habían funcionado contra especies más débiles durante siglos. Todas las naves humanas ejecuten el patrón 7, ordenó Blake. La flota humana se dispersó en grupos más pequeños, cada uno moviéndose en diferentes direcciones. El comandante zefiriano, el líder de guerra Ket 7, intentó perseguirlos a todos a la vez. Sus naves se dispersaron por todo el sistema. Exactamente lo que Blake esperaba. Ahora están divididos, le dijo Blake a Sullivan. Señala al almirante Morrison. Comience el ataque principal. Los pesados acorazados de Morrison salieron del hiperespacio justo en medio de la dispersa flota zefiriana. Los alienígenas se encontraron rodeados, con naves humanas atacando desde todas las direcciones a la vez. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto en siglos. Las naves zefirianas dispararon sus armas de plasma, pero los escudos humanos absorbieron la energía y la convirtieron en energía para sus propias armas. Los cañones de riel humanos lanzaron proyectiles que atravesaron el blindaje alienígena como si fuera papel. Lo más importante, las naves humanas lucharon como una sola unidad, coordinadas por ordenadores que podían pensar más rápido que cualquier mente orgánica. La nave insignia zefiriana intenta escapar, informó el oficial de armas en la retribución. No lo permitan, ordenó Morrison. Quiero que el líder de guerra Ket 7 vea lo que le sucede a su mundo natal. El Dr. Greg Thompson, el especialista en ingeniería estelar, trabajaba en su consola en la sección de ciencias de la nave. Su trabajo era operar el arma que haría que la estrella zefiriana se expandiera, tal como ellos lo habían hecho con el Sol de la Tierra hace 3.000 años. Pero la versión humana era más precisa, más controlada. Dispositivo de manipulación estelar listo, informó Thompson. La estrella comenzará a expandirse en exactamente 6 horas. Eso da tiempo a sus civiles para evacuar. Morrison apreció la ironía. Los alienígenas les habían dado a los antepasados de la humanidad las mismas 6 horas para escapar de la Tierra. Ahora, la humanidad les devolvía el favor, pero estaban siendo más misericordiosos de lo que sus enemigos habían sido. Mientras tanto, en el sistema Borak, la almirante Patricia Hayes libraba una batalla muy diferente. Los seres de cristal vivían en naves que parecían gemas flotantes, hermosas pero frágiles. Hayes había traído armas sónicas diseñadas específicamente para hacer añicos las estructuras de cristal. Apunten a su nave de mando, ordenó Hayes desde el puente de su portaaviones, el Fénix. Una ráfaga sónica concentrada debería abrirla. Los Borak intentaron defenderse, pero sus armas estaban diseñadas para cortar metal y carne. Contra las naves humanas con cascos especialmente endurecidos, los láseres de cristal eran casi inútiles. Hayes observó cómo sus armas sónicas convertían las elegantes naves alienígenas en nubes de polvo brillante. Almirante, los Borak solicitan la rendición, informó su oficial de comunicaciones. Demasiado tarde para eso, respondió Hayes. Activen el arma planetaria. En las profundidades de la superficie del mundo natal Borak, las máquinas humanas comenzaron a sobrecalentar el núcleo del planeta. Las ciudades de cristal en la superficie comenzaron a agrietarse y derretirse a medida que el suelo debajo de ellas se calentaba demasiado para soportar su peso. En la nebulosa Nexari, el almirante Tony Martínez se enfrentaba a la batalla más extraña de todas. Los Nexari eran seres de energía pura que vivían en las nubes de gas entre las estrellas. Intentaron poseer las mentes de los miembros de su tripulación,
pero la humanidad había aprendido a defenderse de ese tipo de ataque. Los escudos psíquicos resisten, informó su oficial de ciencias. Los Nexari no pueden entrar en nuestras cabezas. Martínez sonrió. Los seres de energía nunca habían luchado contra oponentes que pudieran resistir sus ataques mentales. Sin esa ventaja, eran vulnerables a las armas gravitacionales de la humanidad. Disparen las bombas de gravedad, ordenó Martínez. Colapsen su nebulosa a su alrededor. Las armas crearon agujeros negros artificiales que atrajeron las nubes de gas, obligando a los Nexari a tomar forma física donde podían ser destruidos por armas convencionales. Los seres de energía se encontraron atrapados en cuerpos que no podían controlar. Objetivos fáciles para las naves humanas. De vuelta en el sistema cefiriano, el líder de guerra Ket-7 observaba cómo su flota era destruida a su alrededor. Su nave insignia estaba dañada y su tripulación entraba en pánico. Nunca había visto naves luchar como lo hacían los humanos, con una coordinación perfecta y una eficiencia despiadada. Gran líder de guerra, dijo su oficial de comunicaciones, la reina Sara 9 pide permiso para rendirse. Ket-7 miró la flota humana que rodeaba su mundo natal. La estrella alienígena ya comenzaba a expandirse, tal como lo había hecho el sol de la Tierra milenios atrás. Pronto, su pueblo tendría que evacuar, convirtiéndose en refugiados, tal como lo habían sido los humanos una vez. Abran un canal con el comandante humano, ordenó Ket-7. El rostro de Morrison apareció en la pantalla de visualización alienígena. El almirante humano parecía tranquilo y decidido, como alguien que había estado planeando este momento toda su vida. Nos rendimos, dijo Ket-7. Por favor, perdonen a nuestros civiles. No tuvieron nada que ver con el ataque a su mundo natal. Morrison guardó silencio por un largo momento. A su alrededor, la tripulación de su puente esperaba para ver cuál sería la respuesta de la humanidad. Ustedes destruyeron nuestro mundo, dijo Morrison finalmente. Esparcieron a nuestro pueblo por la galaxia y nos convirtieron en refugiados. Celebraron nuestro sufrimiento y nos llamaron una plaga que necesitaba ser eliminada. Ket-7 sintió que su corazón se hundía. Los humanos iban a negarles la misericordia, tal como su pueblo se la había negado a la tierra. Pero nosotros no somos ustedes, continuó Morrison. Sus civiles tienen 6 horas para evacuar. Después de eso, su estrella se expandirá y su mundo arderá, tal como lo hizo el nuestro. La comunicación terminó. Ket-7 miró la pantalla en blanco, comprendiendo que la humanidad había elegido ser mejor que sus enemigos, incluso en su momento de victoria total. A través de 3 sistemas estelares, las especies que habían destruido la Tierra estaban aprendiendo lo que significaba enfrentarse a la justicia de la humanidad. Los fuegos de la retribución ardían, y no habría escapatoria de las llamas. 2 años después de la primera batalla, el almirante de la flota Jake Morrison estaba en la cubierta de observación de su nave de mando, el juicio final, observando cómo ardía el último mundo colonial cefiriano. La estrella sobre el planeta había sido envejecida artificialmente hasta expandirse más allá del punto donde la vida podía sobrevivir en la superficie. Las naves de evacuación huían del sistema, transportando a millones de refugiados que nunca volverían a ver su mundo natal. Ese es el mundo número 47 que hemos destruido, dijo el almirante Ryan Blake, uniéndose a Morrison en la ventana. Blake parecía más viejo ahora, su cabello mostrando canas después de 2 años de guerra constante. Las sondas de espacio profundo han identificado 12 colonias cefirianas más y 6 estaciones mineras Borak. Morrison asintió sin apartar la vista del mundo moribundo de abajo. Y los Nexari, más difíciles de rastrear ya que viven en forma de energía, pero la doctora Amy Chen cree que ha encontrado sus nebulosas de cría. Podemos colapsarlas de la misma manera que lo hizo el almirante Martínez en su mundo natal. La doctora Amy Chen era la brillante joven científica que se había unido al equipo de investigación de la doctora Amanda Foster. Juntas, habían desarrollado armas diseñadas específicamente para atacar a cada especie alienígena. Donde los alienígenas habían intentado destruir a la humanidad con una cruda manipulación estelar, los humanos habían creado herramientas precisas de extinción. Señor, mensaje entrante de la presidenta Brooks,
anunció el oficial de comunicaciones. Morrison activó su pantalla personal. La presidenta Brooks apareció, pero llamaba desde la órbita de la Tierra, no desde Nueva Terra. Detrás de ella, Morrison podía ver la superficie azul y verde del mundo natal restaurado de la humanidad. Almirante Morrison, llamo para informarle que el Consejo Galáctico ha solicitado una reunión, dijo Brooks. Quieren negociar el fin de nuestra campaña. Morrison frunció el ceño. El Consejo Galáctico representaba a docenas de especies alienígenas en esta región del espacio. La mayoría se había mantenido neutral durante la guerra de venganza de la humanidad, pero algunos habían intentado ayudar a los zefirianos, Borak y Nexari a escapar. ¿Qué quieren?, preguntó Morrison. Afirman que hemos ido demasiado lejos. Dicen que el genocidio nunca es aceptable, incluso como venganza por agravios pasados. Brooks hizo una pausa y miró directamente a Morrison a través de la pantalla. Amenazan con formar una alianza militar contra nosotros si no nos detenemos. Morrison pensó en eso por un momento. En 2 años, la humanidad había destruido 3 civilizaciones enteras. Cientos de mundos se habían vuelto inhabitables. Miles de millones de alienígenas habían muerto o se habían convertido en refugiados. Según cualquier medida, era el mayor acto de venganza en la historia galáctica. ¿Cuál es su respuesta, señora presidenta?, preguntó Morrison. Brooks sonrió, y Morrison vio algo frío y decidido en su expresión. Les dije que hace 3.000 años, 3 especies decidieron que la humanidad era demasiado peligrosa para permitir que existiera. Dije que tenían razón en eso, pero que se equivocaron en su capacidad para destruirnos. El almirante Blake se rió en voz baja. Apuesto a que eso llamó su atención. La reunión del Consejo es en una semana, continuó Brooks. Han elegido un sistema neutral para las conversaciones. Almirante, quiero que asista, pero traiga toda su flota. Que vean cómo es la humanidad cuando no estamos huyendo. La comunicación terminó. Morrison se volvió hacia Blake. ¿Qué piensas? Creo que deberíamos terminar lo que empezamos, respondió Blake. Hemos eliminado la mayoría de sus fuerzas militares y destruido sus mundos natales, pero todavía hay colonias dispersas y flotas de refugiados por ahí. Si nos detenemos ahora, algunos podrían sobrevivir para reconstruir. Morrison entendía el pensamiento de Blake. Las 3 especies alienígenas habían intentado eliminar por completo a la humanidad. Cualquier cosa menos que la extinción total dejaría la posibilidad de una futura venganza. Pero Morrison también entendía que la humanidad estaba en una encrucijada. Podían elegir ser destructores como sus enemigos, o podían elegir ser algo mejor. Preparen la flota para la partida, ordenó Morrison. Vamos a esa reunión. Una semana después, la flota humana emergió del hiperespacio en el sistema neutral elegido por el Consejo Galáctico. Morrison había traído todas las naves disponibles, más de 800 naves que representaban todo el poderío militar humano. Los delegados alienígenas esperaban una pequeña escolta diplomática. En cambio, se encontraron frente a la flota de guerra más grande de la historia galáctica. La reunión del Consejo tuvo lugar en una estación espacial que orbitaba un mundo muerto. Representantes de 50 especies alienígenas se reunieron en un gran salón para discutir el futuro de la humanidad. Morrison entró en la cámara con su uniforme de almirante completo, acompañado por la presidenta Brooks y la doctora Amanda Foster. El presidente del consejo era un alienígena alto y delgado con piel azul y 4 brazos. Parecía nervioso mientras Morrison tomaba asiento en el podio de los oradores. Almirante Morrison, comenzó el presidente. Este consejo lo ha convocado aquí para discutir el fin de su campaña contra la antigua coalición de la hegemonía. Creemos que ya se ha derramado suficiente sangre. Morrison se levantó lentamente. Alrededor de la cámara, docenas de ojos alienígenas se centraron en él. Estos seres representaban civilizaciones que habían existido durante miles de años, especies que se consideraban sabias y avanzadas. Pero Morrison podía ver el miedo en sus expresiones. Hace 3.000 años, dijo Morrison, su voz resonando claramente por la cámara. Sus predecesores observaron cómo 3 especies atacaban mi mundo natal. No hicieron nada para detenerlo.
No dijeron nada cuando 8.000 millones de humanos se vieron obligados a convertirse en refugiados. Permanecieron en silencio mientras la tierra ardía. La cámara estaba completamente en silencio. Morrison continuó. Hoy, esas 3 especies ya no existen. Sus mundos son cenizas. Sus flotas están destruidas. Sus supervivientes son refugiados dispersos sin un hogar al que regresar. Morrison hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. Así es como se ve la justicia. El presidente intentó hablar. Almirante, seguramente puede ver que el genocidio nunca es. No me hable de genocidio, interrumpió Morrison. Les dimos tiempo a sus civiles para evacuar. Permitimos que sus refugiados huyeran a otros sistemas. Fuimos más misericordiosos de lo que ellos fueron con nosotros. Un delegado alienígena se puso de pie. Morrison reconoció a la especie como una que había intentado suministrar armas a los zefirianos durante la guerra. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó el delegado. Morrison sonrió, y cada alienígena en la cámara sintió un escalofrío. Queremos que recuerden, dijo Morrison. Recuerden lo que les sucede a las especies que amenazan a la humanidad. Recuerden que ya no somos los refugiados dispersos que huyeron de una tierra en llamas. Somos los hijos de los supervivientes y hemos heredado la galaxia. Morrison señaló hacia las ventanas de la estación. Afuera, la flota humana esperaba en perfecta formación. Sus armas estaban desactivadas, pero listas. Este consejo puede elegir aceptar a la humanidad como el poder dominante en esta región del espacio, continuó Morrison. O pueden intentar oponerse a nosotros y aprender porque la coalición de la hegemonía nos temía hace 3.000 años. La votación fue unánime. Todas las especies en el Consejo acordaron reconocer la autoridad humana y aceptar la expansión de la humanidad en los antiguos territorios de sus enemigos. Más tarde, a bordo de El Juicio Final, Morrison estaba una vez más en la ventana de observación. Pero esta vez, miraba la Tierra, azul, verde y hermosa de nuevo. La restauración había llevado décadas, pero el mundo natal de la humanidad estaba vivo una vez más. La doctora Amanda Foster se unió a él en la ventana. Era una anciana ahora, con el pelo blanco y las manos arrugadas, pero sus ojos todavía brillaban con la curiosidad que la había llevado a descubrir la verdad en Marte. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó. Morrison consideró la pregunta. 3 especies enteras habían sido eliminadas de la galaxia. Cientos de mundos estaban vacíos. Miles de millones de seres estaban muertos o sin hogar. Intentaron exterminarnos, dijo Morrison. Fracasaron. Intentamos exterminarlos. Tuvimos éxito. Creo que nuestros antepasados llamarían a eso justicia. Amanda asintió. ¿Y la galaxia? Morrison miró las estrellas. Las naves de colonización humana ya se dirigían hacia los mundos vacíos que una vez pertenecieron a los enemigos de la humanidad. En 1 o 2 generaciones, esos sistemas estarían poblados por humanos que nunca habían sabido lo que era ser refugiados. La galaxia recordará, dijo Morrison, y nunca volverá a amenazar a la humanidad. Muy por debajo de ellos, la Tierra giraba lentamente en su órbita alrededor del Sol restaurado. El mundo que había sido quemado hacía 3.000 años era verde de nuevo, un hogar de nuevo, seguro de nuevo. La deuda había sido pagada en su totalidad, y la humanidad había heredado las estrellas. Si la historia de la retribución de la humanidad te ha mantenido al borde de tu asiento, dale a me gusta. Y si crees que la justicia, por dura que sea, debe prevalecer, suscríbete para más historias desde los confines de la galaxia. Recuerda, el universo siempre observa.